que soy? Le juro que ya no estoy interesado. ¿Lo ve ahora? Yo soy el dragón y usted dice que estoy loco. Le he hecho partícipe de una gran transformación y usted no reconoce nada. Yo creo que no es más que una hormiga en la placenta. En su naturaleza solo está haciendo una cosa correcta: temblar ante mí como un niño. A veces el mal no es una explosión de violencia, sino una semilla que germina en silencio. Bienvenidos a Argumentos Incómodos, en la sección de opiniones sesgadas e irrelevantes, el espacio donde diseccionamos las historias que duelen, que incomodan, que nos hacen mirar donde no queremos. Hoy nos sumergiremos en uno de los thrillers psicológicos más complejos y perturbadores del siglo XX, El Dragón Rojo de Thomas Harris, y su adaptación cinematográfica de 2002. Esta no es una comparación superficial. No se trata de decir el libro es mejor que la película. Eso sería reducir una conversación rica y oscura a un argumento de sobremesa. Y no. Lo que quiero es que camines conmigo por los corredores psicológicos que ambas obras abren. Veremos dónde coinciden, dónde se alejan y sobre todo qué nos dicen desde distintos lenguajes sobre el monstruo que vive agazapado en lo humano. La historia gira en torno a Will Graham, un ex investigador del FBI con una habilidad maldita. Puede pensar como los asesinos. No los estudia, los siente, y eso lo ha destruido por dentro. Graham es uno de los personajes rotos que no se proclaman héroes porque no lo son. Son herramientas, hombres que se desgastan cazando monstruos, hasta que un día se da cuenta de que uno de esos monstruos los está mirando desde el espejo. Después de haber atrapado a Hannibal Lecter y casi morir en el intento, Graham se retira, busca paz. Pero la paz no es un lugar donde se llega, es una pausa, y en esa pausa irrumpe un nuevo caso, uno que grita su nombre. El asesino esta vez es Francis Dolarhyde, apodado cruelmente por la prensa como el hada de los dientes. Dolarhyde no mata por placer ni por dinero, mata porque se está transformando. Al menos eso es lo que él cree. Está convencido de que se está fusionando con una figura mitológica, oscura y sublime, el Gran Dragón Rojo, una criatura sacada de un grabado de William Blake. En este triángulo, Will Graham, Dolarhyde y Hannibal Lecter, se despliega la trama, pero lo interesante no es la cacería externa, es la interna, las grietas que se abren en el alma de cada uno, el asesino, el cazador, el manipulador. La película adapta esta historia con fidelidad en su trama principal, pero, como veremos más adelante, donde el libro se arriesga a profundizar en lo feo, en lo incómodo, la película prefiere sugerir, moldear, encuadrar. No lo critico, son lenguajes distintos, uno susurra en páginas y el otro grita o intenta gritar en las pantallas. Publicado en 1981, El Dragón Rojo fue la primera vez que el mundo conoció a Hannibal Lecter, pero Harris no lo hizo protagonista, no lo necesitaba. El foco está en otra cosa, en cómo las grietas emocionales pueden convertirse en abismos. Will Graham, en el libro, es casi un mártir, no porque se sacrifique heroicamente, sino porque cada vez que se mete en la mente de un asesino, la parte de sí mismo se muere. Graham no quiere cazar asesinos porque lo disfrute, lo hace porque puede, y eso lo atormenta. Es uno de esos momentos más duros de la novela. Graham se enfrenta a una escena del crimen y en vez de analizarla con la lógica, la siente. Imagina al asesino, lo revive, se convierte en él. Por unos segundos, ese tipo de empatía no es virtud, es una condena. Pero la joya oscura del libro es Dolarhyde. Thomas Harris no lo pinta como un simple villano, lo reconstruye, lo construye como un ser fracturado. Viene de una infancia de abusos y humillación. Tiene un defecto físico, labio leporino, que ha sido objeto de crueldad constante. Pero lo que lo convierte en asesino no es solo eso, es su necesidad desesperada de trascender, de dejar ser humano para ser algo más.
y ese algo más es el dragón. Hay capítulos enteros desde su perspectiva. No lo justifica, no lo redime, pero Harris nos obliga a entenderlo, y eso es lo más perturbador de cualquier descripción gráfica de violencia, porque cuando entendemos al monstruo, descubrimos que quizá no está tan lejos de nosotros. Y luego está Reba McClane, la mujer ciega que trabaja con Dolarhyde. Su presencia es clave, no porque lo redima, sino porque representa lo que él podría haber tenido si no estuviera tan roto. Reba lo ve literalmente, sin prejuicios, lo trata con calidez y eso lo desconcierta. Es la primera vez que alguien no lo ve como una criatura. El libro es incómodo, no solo por lo que muestra, sino por lo que nos obliga a pensar. ¿Qué harías si tu mayor talento te acercara al mal? Y si el monstruo que persigues se parece demasiado a ti. La película, dirigida por Brett Ratner y protagonizada por Edward Norton, Ralph Fiennes y Anthony Hopkins, adapta fielmente la trama principal del libro, pero como toda obra audiovisual elige qué mostrar, qué suavizar y qué potenciar. Edward Norton, como Will Graham, hace un trabajo contenido. Algunos incluso lo acusan de falta de intensidad emocional, pero yo creo que es una lección interesante. Graham, en la película, parece llevar su trauma como una costra, una capa que lo protege. Su dolor no grita, se guarda, y eso, aunque menos cinematográfico, es creíble. Ralph Fiennes, en cambio, brilla. Su Dolarhyde tiene fuerza física, pero sobre todo tiene una tristeza contenida. Hay una escena, no haré spoiler para quienes no la han visto, donde se enfrenta literalmente a la pintura del dragón rojo. Y en su mirada, en su tensión corporal, vemos a un hombre que no sabe si está siendo liberado o destruido. Emily Watson, como Reba, es un soplo de humanidad. Su química con Fiennes es genuina y es el único personaje que aporta, digamos, algo de esperanza. Y eso en una historia como esta sí es esencial. Por supuesto está Anthony Hopkins como Lecter. Aunque su presencia es menor, cada escena con él tiene gravedad. Hopkins ya había consolidado su Lecter como ícono cultural. Aquí lo vemos antes de los eventos del Silencio de los Corderos, menos teatral, más cerebral, más peligroso, porque todavía no está en el centro del escenario, pero ya lo controla todo. La película es efectiva, es respetuosa, elegante, pero también se nota que está contenida por las reglas de un thriller hollywoodense. No se atreve a ahondar tanto como el libro, no puede, o no quiere, mostrar el caos emocional completo. Y eso está bien, no todas las historias tienen que contarse igual. Entonces, ¿qué cambia entre una y otra obra? No en superficie, sino en profundidad. El tono. El libro es más sucio, más íntimo. ¿Nos mete en la mente de un asesino? Sí, pero también en la de un hombre que no sabe si lo que lo hace capaz también lo hace peligroso. La película es más contenida, más sobria, más elegante. La estructura. La novela salta entre puntos de vista, es un juego de espejos. La película sigue una línea más convencional. El final. El libro no cierra con tranquilidad. Después de un aparente clímax, Dolarhyde sobrevive y ataca la casa de Graham. Lo hiere a él y a su familia, en un cierre brutal. La película en cambio se detiene antes, con un cierre un poquito más clásico, más satisfactorio, un poquito menos incómodo, aunque la escena de la casa sucede. Y el tema central, pues ambas hablan del mal, pero el libro lo disecciona, lo desmenuza. La película lo encuadra, lo representa, ambas lo hacen, pero en registros, digamos, distintos. Entonces, ¿vale la pena ver la película si leíste el libro? ¿Vale la pena leer el libro si viste la película? La respuesta en ambos casos es sí. Porque lo que uno sugiere, el otro profundiza, lo que uno insinúa, el otro desnuda, y lo que ambos hacen, a su manera, es recordarnos una verdad incómoda, que el mal no siempre está fuera, que a veces se parece demasiado a nosotros, y que para cazar al monstruo primero, hay que mirarlo a los ojos, incluso si ese monstruo nos devuelve la mirada desde el fondo del espejo. Esto fue Argumentos Incómodos, donde más que entender una historia, la sentimos, donde más que juzgar al monstruo, nos atrevemos a escucharlo. Los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar. Nos escuchamos en la próxima, y recuerda,
No mires tanto al abismo porque el abismo también te está mirando a ti.